Un cordial saludo, mi nombre es Micael Seba Tormenta. En esta ocasión voy a hacer una breve exposición sobre la evolución que ha tenido uno de los más grandes instrumentos en la historia del arte, la guitarra. La guitarra actualmente tiene una repercusión muy grande en el arte actual, en la música, en la expresión, en la poesía, en la escritura, en el baile, en la pintura incluso. La guitarra siendo uno de los instrumentos más importantes, por no decir el más importante actualmente, es usado para dar acompañamiento, para crear, ¿sí? Para recordar y para expresar un montón de sentimientos y sensaciones al público. Pero la guitarra, siendo el instrumento que conocemos hoy en día, no empezó siendo lo que conocemos hoy en día. Históricamente, la guitarra no nació como un instrumento único. La guitarra que hoy en día conocemos llegó a este punto gracias a una evolución, a diferentes etapas de creación, de estabilización, ¿sí? De muchas ideas que se juntaron en una sola para ir mejorando lo que hoy conocemos como la guitarra actual. Los antecedentes más antiguos de la guitarra se remontan a las primeras civilizaciones del Cercano Oriente, y porque gracias a investigaciones y descubrimientos se aproxima más o menos a los años entre los 3000 a.C. y los 1500 a.C. en Mesopotamia, Egipto y Persia, donde ya se podían ver indicios de instrumentos de cuerda. Estos indicios se encontraron en tallas de roca, relieves y pinturas en lugares antiguos o ruinas. Pero la estructura de aquellos instrumentos de cuerda, guitarra entre comillas, no son nada parecido a lo que tenemos hoy en día. Tanto la afinación como la estructura del mismo instrumento era completamente diferente. Desde que se conoce el origen o el nacimiento hipotético de la guitarra, la historia de este mismo instrumento no hizo nada más que empezar a crecer y a evolucionar, llegando a uno de los hitos más importantes en su creación o en los primeros años del conocimiento de este instrumento, la llegada del oud árabe o el laúd árabe. El laúd árabe llegó a la península ibérica durante la ocupación musulmana. Este instrumento no solo tenía una riqueza sonora, sino que también tenía una técnica de interpretación un tanto compleja, pero también desarrollada, lo que era una novedad entonces. Esto mismo le permitió al laúd ganar su fama dentro de la interpretación de la música europea medieval. Este encuentro es considerado uno de los puntos más importantes, un punto eje dentro de la historia de la guitarra. ¿Por qué? Porque en esta interacción entre la música árabe y la música europea, este instrumento lo que hizo fue empezar a cambiar. Se empezaron a dar ideas, mejoras para el mismo instrumento, y la actualización de este instrumento se empezó a desarrollar desde un punto de vista donde este instrumento sería ya una gran parte de la música alrededor del mundo, permitiendo de esta manera que empezaran a aparecer diferentes tipos de híbridos que combinaban las características de estas dos culturas en diferentes tipos de instrumentos. Se podría decir que la guitarra o el inicio de la guitarra fue la inspiración de muchos otros instrumentos que hoy en día podemos apreciar en el mundo del arte y la música. La guitarra en este punto solo se consideraba como un instrumento de acompañamiento para diferentes obras musicales, hasta el punto en el que se empezaron a crear y a convivir con una identidad única. Aquí es donde se le empezó a llamar guitarra.
Entre estas primeras creaciones se destacó la guitarra latina y la guitarra morisca, siendo estos dos ejemplares que convivieron durante muchos años, diferenciándose solo por unas pocas características. La guitarra latina siendo muy parecida a la estructura de una guitarra que hoy en día podemos ver, y la guitarra morisca siendo más parecida al laúd árabe, teniendo diferentes marcas de su cultura y manteniendo su estructura. Aquí se puede evidenciar lo que representa cada una de estas culturas y cómo lograron convivir con el paso de los años. Gracias al impulso que tuvo la guitarra como instrumento principal y que se ganó un nombre dentro de la historia de la música, llegamos a la época del Renacimiento. En esta época se nos hace conocer a la vihuela española. Este instrumento de cuerda era conocido por combinar dos características importantes: la estructura muy similar a la de una guitarra moderna y la afinación y entonación del laúd. Este instrumento era codiciado por la nobleza en su momento, ya que se consideraba un instrumento más elegante y refinado más que una guitarra común y corriente. Gracias a este reconocimiento de la misma nobleza, los diferentes músicos de la corte permitieron un desarrollo técnico mucho más avanzado por la creación de diferentes obras complejas que exigían un alto nivel de interpretación. De esta manera se ganó cierta fama y la gente empezó a hablar más de este tipo de instrumentos de cuerda, empezando así en este mismo punto una tradición escrita para los instrumentos de cuerda. En 1536, Luis de Milán publicó El Maestro, libro que fue considerado uno de los primeros impresos en estar dedicados exclusivamente a un instrumento de cuerda. En esta obra se podían encontrar las composiciones originales, ejercicios técnicos y explicaciones sobre la interpretación de la vihuela. Este libro fue el principal referente para los músicos del Renacimiento. Gracias a la impresión y publicación de esta obra, se estimuló a la sistematización de la enseñanza sobre los diferentes instrumentos de cuerda, preservando de esta manera el origen, la experiencia y la práctica de los instrumentos. Que de no ser por este libro y los diferentes escritos creados en esta época, no conoceríamos el origen de estas guitarras. Mientras la vihuela dominaba la música culta, entre comillas, fuera de la nobleza, en el pueblo tomaba vuelo la guitarra de 4 órdenes. Esta guitarra, a comparación de la vihuela, era más sencilla de construir, más barata y fácil de transportar, lo que rápidamente llamó la atención de diferentes intérpretes y aficionados a la música, incluso llegando a aumentar la cantidad de estudiantes que querían aprender a interpretar esta guitarra. Esta guitarra por lo general se usaba como acompañamiento en diferentes presentaciones, eventos y danzas con el estilo rasgueado que conocemos hoy en día, pero poco a poco se lo fue incrementando y desarrollando diferentes técnicas un poco más creativas. Tanto fue la fama de esta guitarra que llegó un punto en el que superó a la vihuela gradualmente. Tanta fue la fama de la guitarra de 4 órdenes o de 4 cuerdas que se generó el siguiente gran cambio de este instrumento, y es un cambio tan simple como importante: agregar una quinta cuerda, la guitarra de 5 órdenes, o también llamada la guitarra barroca. Esta pequeña modificación permitió aumentar el rango sonoro del instrumento musical, y no solo en su sonido, sino también en su interpretación. Con una cuerda extra, las piezas musicales podían tener aún más técnica, eran más armoniosas y se podían adaptar a los diferentes instrumentos y voces que las acompañaban. Pero además, su crecimiento no se detuvo ahí, ya que las técnicas interpretadas en la guitarra, como el rasgueado y el punteado, eran técnicas que se utilizaban en diferentes ámbitos y en diferentes piezas musicales. Con una quinta cuerda, estas técnicas pudieron unirse en una sola pieza musical, dando un paso a la guitarra como instrumento solista. Sin embargo, aunque se haya agregado una quinta cuerda que directamente benefició a la evolución del instrumento, la ejecución de la interpretación era un poco más compleja y no todos tenían noción de cómo realizarla por falta de experiencia o desinformación. De esta manera, en 1674, Gaspar Sanz publica
Introducción de música sobre la guitarra barroca, uno de los tratados más importantes dentro de la historia de la guitarra barroca. Y de igual manera, como ya hemos hablado de otras obras, en esta se reunían diferentes explicaciones sobre afinación, postura, técnicas y composiciones originales dedicadas a la enseñanza. Este tratado fue fundamental para unir los diferentes criterios de ejecución e interpretación de la guitarra, y de esta manera este instrumento empezó a llegar a otros puntos más alejados de toda Europa. No siendo suficiente con esta gran evolución de la guitarra, a finales del siglo XVIII se agregó una sexta cuerda, el sexto orden, con una ligera pero muy importante diferencia. Hasta el momento, cada una de estas variantes de guitarras habían utilizado 2 cuerdas en cada orden. Con la adición de esta sexta cuerda, se tomó la decisión de utilizar una cuerda simple en cada orden, lo que mejoró notablemente la precisión y el equilibrio sonoro en la interpretación de la guitarra, y mucho más en las diferentes técnicas creadas a lo largo de toda su historia. Con esta evolución, sobre todo un cambio técnico en la guitarra, llegó la estructura que conocemos hoy en día de las guitarras modernas, ahora llamadas guitarras clásicas. En las primeras décadas del siglo XIX, Fernando Sor y Mauro Giuliani dieron un paso importante que abrió las puertas a la guitarra, incluyendo al instrumento en los conciertos y estudios. Ya con una competencia mayor, las interpretaciones exigían una complejidad en sus técnicas, creando de esta manera las muchas otras técnicas que se conocen de la guitarra actualmente. De esta manera, demostrando que la guitarra podía competir con los otros instrumentos importantes en la música clásica. En este punto, con la fuerza que tomó la guitarra como instrumento en el mundo musical y la fama que tenía, solo siguió creciendo y cambiando y evolucionando cada vez a mejor, teniendo cambios muy importantes como lo son el cambio a la guitarra clásica moderna por parte de Antonio de Torres Jurado, quien reestructuró la caja de resonancia para obtener un sonido optimizado y más potente. Otro fue el perfeccionamiento de la digitación y la postura por parte de Francisco Tárrega, quien logró combinar las interpretaciones de la guitarra y el piano, sentando las bases de la escuela moderna de la guitarra clásica. Por otro lado, Andrés Segovia fue pieza fundamental para el reconocimiento internacional de la guitarra gracias a su amplia actividad en presentaciones y conciertos, incluso llevando las interpretaciones y piezas musicales de la guitarra a espacios de conversación y universidades. Ya en el siglo XX y siglo XXI se dieron a conocer los cambios más cercanos a nuestra actualidad, empezando con la integración de las cuerdas de nylon y la construcción de estructuras para guitarras mucho más resistentes, inclusive en la adaptación a los diferentes tipos musicales que se fueron creando a lo largo de los años, como por ejemplo el rock, el jazz, el blues y el pop, estilos musicales que hoy en día también predomina la guitarra. Y como ya nos pudimos dar cuenta, la guitarra se adapta a muchos ámbitos, en este caso a la evolución tecnológica, con la llegada de las guitarras eléctricas. Con la llegada de estos instrumentos o de esta variante de la guitarra, llegaron otros tipos de música mucho más fuertes, con un sonido más estruendoso, con guitarras que unían amplificadores y un sonido mucho más eléctrico. La guitarra a lo largo de la historia ha sido uno de los representantes más grandes de adaptación musical que conocemos en toda nuestra evolución. Cada cambio, cada experiencia, cada libro escrito, cada persona que tuvo en sus manos uno de estos instrumentos y lo interpretó toda su vida o dedicó su vida a hacerle cambios, a mejorarlo, dio como resultado lo que conocemos hoy, tantas piezas musicales famosas, tantas interpretaciones. Todo esto lo podemos escuchar en nuestras canciones favoritas.